En el vasto tapiz de la existencia humana, tejida con hilos de esperanza y sombra, hay una búsqueda ancestral que palpita en el corazón de cada alma, la búsqueda de un ancla. En un mundo que a menudo se siente a la deriva, azotado por vientos de incertidumbre y ahogado en un mar de preguntas sin respuesta, ¿qué es esa fuerza invisible que algunos nombran fe? ¿Es acaso un mero susurro en la oscuridad, una creencia superficial que se desvanece ante la primera tormenta? ¿O es, quizás, algo infinitamente más profundo, una corriente subterránea de poder capaz de transformar la realidad misma? Las escrituras antiguas resuenan con ecos de encuentros divinos, de milagros que desafían la lógica, de vidas que fueron irremediablemente cambiadas. Y en el centro de todo, la figura imponente y serena del Maestro, de Jesús de Nazaret. Él habló de la fe, no como una teoría distante, sino como una llave, como un camino, como la esencia misma de la conexión con lo eterno. Sus parábolas, sus sanaciones, sus palabras a sus discípulos. Todas apuntan a un secreto. Un secreto sobre lo que hace que la fe no sea un simple concepto, sino una realidad tangible, vibrante, capaz de mover montañas. ¿Qué encerraban exactamente sus enseñanzas? ¿Cuál es la verdad que él reveló sobre esta fuerza misteriosa? Prepárense para un viaje a través de las profundidades de sus palabras, para descubrir qué hace que la fe sea, según Jesús, verdaderamente real. Hemos levantado apenas un velo sobre lo que Jesús reveló acerca de una fe que vive, que respira. Pero en el eco de sus palabras, quizás una pregunta silenciosa surge desde lo profundo de tu propio camino. ¿Has sentido alguna vez ese abismo interior, esa extraña soledad, incluso mientras buscas? Esa sensación de vacío en el lugar donde esperabas encontrar plenitud. Si has caminado por esos valles de incertidumbre, si conoces el susurro de la duda que se disfraza de ausencia, no estás solo en este peregrinaje. Tu experiencia, con sus sombras y sus chispas de esperanza, es un faro en la noche para alguien más que busca su propio amanecer. Detente un instante. Reflexiona. ¿Qué ha tocado tu alma en esta exploración? Comparte tu historia en los comentarios. En la honestidad de tu relato, reside una fuerza que puede iluminar el sendero para otros peregrinos sedientos. Que tu voz sea un eco que inspire, al resonar, invite a más almas a unirse a esta búsqueda de lo que hace que la fe sea, verdaderamente, real. En el vasto tapiz de la existencia humana, una búsqueda ancestral resuena a través de los siglos. Millones de almas, a lo largo y ancho del planeta, se lanzan a la incierta travesía de encontrar significado, de hallar un propósito que dé eco a los anhelos más profundos del corazón. Pero, ay, cuántos tropiezan en el camino, enredados en las espinas de la duda, desalentados por una fe que parece frágil, desprovista de poder real, incapaz de mover montañas o de calmar la tormenta interior. Se sienten desconectados, náufragos. En un mar de incertidumbre, perdidos en un desierto espiritual donde el eco de sus propias preguntas es la única respuesta que escuchan. El alma anhela la cercanía, la certeza de una presencia que llene el vacío, pero en su lugar encuentra una distancia abismal. ¿Por qué, oh alma que anhelas luz, esta fe que prometía ser un faro a menudo se siente como una sombra tenue, incapaz de disipar la oscuridad que acecha? ¿Por qué la conexión que debería ser vibrante y viva se siente como un hilo quebradizo, a punto de romperse con el menor soplo del viento de la adversidad? Este vacío no es un silencio. Es un grito mudo que clama por una verdad más profunda, una conexión auténtica que trascienda lo superficial, que sea real, palpable, transformadora. Una fe que no sea solo un conjunto de creencias heredadas o rituales vacíos, sino una relación viva, dinámica, con aquel que es la fuente misma de la vida y el significado. La búsqueda continúa, a menudo a tientas, en la penumbra. Muchos exploran caminos sin salida, persiguiendo espejismos en el desierto del alma, sedientos de un agua que no encuentran en los pozos secos del mundo. Pero en medio de esa búsqueda, en el corazón mismo de la historia, hubo un eco diferente, una voz que ofreció no una teoría, sino un camino. Hubo aquel que caminó entre nosotros,
no con promesas vacías, sino con una verdad encarnada. Y él ofreció la clave, un sendero iluminado que muchos, en su afán, pasaron por alto, cegados por el polvo del desierto o por el brillo engañoso de otros destellos. En medio del bullicio de Galilea y las austeras colinas de Judea, apareció un hombre cuyas palabras resonaban con una autoridad sin igual. Jesús de Nazaret no solo enseñaba, él encarnaba una fe que desafiaba las leyes de la naturaleza y la lógica humana. Sus pasos no eran errantes, cada encuentro parecía guiado por un propósito divino, a menudo culminando en una pregunta penetrante, un desafío directo al corazón de quien tenía delante: ¿tienes fe? No era una pregunta casual. Era una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar el abismo entre la creencia superficial y la confianza radical. Lo vimos detenerse ante la súplica desesperada, no por el clamor en sí, sino por la chispa de fe que percibía. A la mujer que se arrastró entre la multitud, bastó el toque de su manto, pero Jesús no vio solo un acto físico, vio la fe que la impulsaba y la llamó. Al ciego que clamó, no fue solo la piedad lo que obró el milagro, sino la respuesta a la pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Cada sanidad, cada palabra de consuelo, cada milagro, a menudo venía precedido o seguido por una mención a la fe. Tu fe te ha salvado, decía. O, con un suspiro de tristeza ante la incredulidad, generación incrédula. Era evidente que para él, la fe no era una simple adhesión intelectual a unas ideas, sino una fuerza viva, un puente hacia lo imposible, una conexión vital con el poder de Dios. Pero, ¿qué era exactamente lo que Jesús veía en esa fe? ¿Qué la hacía tan fundamental? ¿Qué veía él en la fe que la hacía tan crucial, tan poderosa? Hemos buscado la fe auténtica, esa que resuena en el alma y transforma vidas. Pero, ¿qué es realmente? Para muchos, la fe se reduce a un simple asentimiento mental, a aceptar una serie de hechos históricos o doctrinas como verdaderas. Es como marcar casillas en una lista, una comprensión intelectual que reside en la cabeza, pero rara vez desciende al corazón para habitar y respirar allí. Es una fe que se conforma con saber sobre Dios, sin realmente conocerle en la profundidad de la relación. Esta comprensión superficial, sin embargo, palidece ante la revelación bíblica. Las Escrituras nos confrontan con una verdad inquietante: incluso los demonios, seres de oscuridad y rebelión, creen. Creen en la existencia de Dios, en su poder, en su unicidad. Y no solo creen, sino que tiemblan ante Él. Su creencia es una certeza fría, una admisión forzada por la verdad innegable, pero desprovista de amor, de obediencia, de rendición. Es una creencia que no salva, que no transforma, que no libera. Es una creencia estéril, confinada al intelecto, incapaz de generar vida o esperanza. Jesús, en sus enseñanzas, nos mostró que la fe que busca va mucho más allá de esta simple aceptación intelectual. No es una opinión que se adopta o se descarta a conveniencia. No es una teoría a debatir en la quietud de una mente. La fe real, la fe que Él encarnó y enseñó, es una entrega total. Es una confianza radical, una rendición del ser entero a la verdad que se revela. Es un acto de valentía que se atreve a dar pasos en la oscuridad, a actuar incluso cuando el camino no está completamente iluminado, confiando en la mano que guía. Es el latido de un corazón que responde a la verdad del Evangelio no con un frío asentimiento, sino con una cálida y activa confianza. Es la disposición a obedecer, a seguir, a caminar de la mano con lo divino, sin necesidad de tener todas las respuestas por adelantado. Es una relación viva, dinámica, que se nutre de la confianza y se expresa en la acción. Es el eco de una voz interior que susurra: confío, incluso cuando el mundo grita, duda. Entonces, si no es solo creer, ¿qué es realmente? Pero Jesús no solo habló de la fe como una roca firme en medio de la tempestad. Él la pintó, la hizo vívida a través de historias que resonaban en el alma. Imaginad la semilla de mostaza, la más pequeña de todas,
casi invisible, pero que al germinar estalla en vida, creciendo hasta convertirse en un árbol donde las aves del cielo hallan refugio. O considerad la levadura, una pizca escondida en la masa, trabajando silenciosamente, transformando por completo la totalidad de la harina. Estas no eran meras ilustraciones pastorales, eran destellos del potencial latente, del poder silencioso y explosivo que reside en una fe genuina. Jesús usó estas parábolas para abrir nuestras mentes a una verdad asombrosa, que la fe, incluso cuando parece insignificante a nuestros ojos, posee una capacidad de transformación que desafía la lógica. Y de este potencial surgió una de sus afirmaciones más audaces, una promesa que ha resonado a través de los siglos con una fuerza sobrecogedora, la fe que mueve montañas. No hablamos aquí de rocas literales, aunque para Dios nada es imposible. Hablamos de las cumbres infranqueables de la duda que se ciernen sobre nosotros, de las barreras aparentemente insuperables del miedo, de los abismos de desesperanza que se abren a nuestros pies. Hablamos de los obstáculos colosales que nuestra propia debilidad, la hostilidad del mundo o las fuerzas espirituales adversas parecen colocar en nuestro camino, erigiéndose como picos inamovibles. La fe que mueve montañas no es una fe grande por su tamaño, sino por el poder de aquel en quien se deposita. No es la fuerza de nuestra creencia lo que actúa, sino la omnipotencia de Dios respondiendo a una confianza total. Es una conexión divina que activa lo imposible en el reino terrenal. Es una realidad que desafía la lógica, que subvierte lo esperado, que reescribe las leyes de lo posible. Pero, ¿cómo se manifiesta realmente este poder inmenso? ¿Cómo se ve esa fe que mueve montañas en el día a día de una persona como tú o como yo? Pero en los evangelios, más allá de las multitudes y los discursos, encontramos rostros. Rostros anónimos, quizás olvidados por la historia humana, pero eternamente grabados en el corazón de la narrativa divina. Figuras que, sin títulos ni poder, encarnaron una verdad profunda sobre la fe que Jesús buscaba revelar. El centurión romano, un hombre de autoridad en su mundo, pero ante el Maestro, un alma humilde que no se sintió digna de que él entrara bajo su techo. Con una sencillez pasmosa, confió en el poder de su palabra a distancia. Y Jesús, el Hijo de Dios, se asombró. Su fe no se basaba en la presencia física, sino en una certeza silenciosa y radical en la autoridad de Cristo. Era una fe que desarmaba al mundo y conmovía al cielo. Luego, la mujer. 12 años de sufrimiento, de vergüenza, de recursos agotados. Una vida consumida por una enfermedad que la aislaba. No clamó a gritos, no pidió permiso. En medio del gentío bullicioso, con una desesperación tranquila pero inquebrantable, se abrió paso. Su fe no era una declaración grandilocuente, sino un acto íntimo, casi secreto, extender una mano temblorosa para tocar apenas el borde de su manto. Y al instante, el poder fluyó, la sanidad brotó de la fuente misma de la vida. Su toque, nacido de la fe, liberó una fuerza transformadora. Y Bartimeo, el ciego al borde del camino de Jericó. Ignorado, silenciado por la multitud que seguía a Jesús, él se negó a callar. Su fe no era pasiva, era un grito persistente, una súplica nacida de la necesidad más profunda. Arrojó su manto, símbolo de su mendicidad, y corrió hacia la voz que prometía esperanza. No pidió limosna, pidió ver. Y su fe audaz le devolvió la vista, no solo física, sino espiritual. Estos no eran santos perfectos ni líderes religiosos. Eran personas comunes, marcadas por la necesidad, la marginación o la conciencia de su propia indignidad. Pero en ellos habitaba una fe audaz, una confianza que no temía acercarse a Jesús tal como eran, una certeza de que Él podía y quería obrar. Su fe no fue un concepto abstracto, fue acción, fue riesgo, fue una entrega total en medio de su propia oscuridad. Y sus historias nos susurran una verdad incómoda, la fe real a menudo florece en la desesperación.
Hemos navegado por las tranquilas aguas de la confianza, explorando la esencia de lo que Jesús llama fe real. Pero la fe, como el metal precioso, no se revela en la calma, sino en el crisol del fuego. ¿Qué sucede cuando la tormenta arrecia, cuando las olas amenazan con tragarlo todo? La fe auténtica no es un escudo mágico que nos protege de los problemas del mundo. No es una promesa de cielos siempre despejados. Es, más bien, un ancla inquebrantable en medio de la furia, una paz que desafía la lógica de la tormenta. Imaginemos aquella noche en el mar. La barca, un juguete a merced de olas colosales. El viento, un aullido de terror. Los hombres, experimentados pescadores, paralizados por el miedo, convencidos del fin. Y allí, en medio del caos, una figura dormía plácidamente. Jesús. Su sueño no era indiferencia, sino la manifestación de una confianza absoluta, una fe tan arraigada en el Padre que la furia del océano no podía perturbarla. Su paz era el eco de una fe que no depende de las circunstancias visibles, sino de la realidad invisible del reino. Luego, otro momento, otra tormenta. Un llamado a salir de la seguridad de la barca, a caminar sobre lo imposible. Pedro, en un acto audaz de fe, dio los primeros pasos sobre las aguas embravecidas. Por un instante, caminó. Pero cuando sus ojos dejaron de fijarse en la palabra de Jesús y se centraron en la magnitud del viento y las olas, la duda se infiltró. El miedo lo atenazó. Y comenzó a hundirse. No fue la tormenta lo que lo hizo flaquear, sino la pérdida de la mirada, el desvío de la confianza. Estos relatos no son meras anécdotas del pasado. Son espejos para nuestras propias vidas, para nuestras propias tormentas. Momentos en los que la barca de nuestra existencia parece a punto de zozobrar. Momentos en los que somos llamados a dar pasos de fe en medio de la incertidumbre, sobre aguas turbulentas. La fe real no es la ausencia de miedo o duda, sino la decisión de confiar y actuar a pesar de ellos. Es la capacidad de mantener la mirada fija en aquel que calma la tormenta, incluso cuando el viento nos golpea sin piedad. Es en estos momentos de oscuridad y adversidad donde nuestra fe es probada. Es allí donde se revela su verdadera naturaleza. Porque la fe que realmente importa, la fe que transforma. Esa fe no se encuentra en la luz del sol. Se forja. La fe. ¿Es acaso la ausencia total de preguntas, una certeza inquebrantable que nunca tiembla? Si es así, ¿qué hacemos con esa sombra persistente que se cierne sobre el corazón y la mente? La duda. A menudo se la presenta como el opuesto polar de la fe, el enemigo declarado que busca destruirla. Pero quizás, solo quizás, la duda no sea el enemigo en sí, sino un terreno que debemos aprender a transitar. Un compañero silencioso en el viaje, a veces incómodo, a veces aterrador. Una neblina que puede envolver el alma. Incluso aquellos que caminaron más cerca de la luz, los 12 que compartieron pan y milagros con el Maestro, conocieron la punzada de la incertidumbre. Vimos a Pedro comenzar a hundirse en las olas, su fe flaqueando ante la tormenta que rugía a su alrededor. Escuchamos a Tomás exigir pruebas tangibles, incapaz de creer sin ver las heridas de la resurrección. Y Jesús, el que conocía el corazón humano hasta su fibra más íntima, ¿los condenó por su vacilación? No siempre. A menudo, su respuesta no fue de reprensión por la duda honesta, por la pregunta nacida de la perplejidad o el miedo, sino por la falta de voluntad para confiar a pesar de ella. Por la resistencia a dar el paso, a extender la mano, a creer en su palabra incluso cuando el horizonte se nublaba y la razón clamaba lo contrario. La fe real, la que Jesús modeló y enseñó, no es una fortaleza impenetrable que niega la existencia de preguntas o temores. Por el contrario, es la valentía de llevar esas preguntas, esos temores, al lugar donde la verdad se revela con mayor claridad.
Es traer la incertidumbre al pie de la cruz, al silencio de la oración, a la contemplación de su vida, sus sufrimientos y sus promesas. Es confiar en que su luz disipará las sombras, que su verdad prevalecerá sobre cualquier engaño o confusión. Es un acto continuo de entrega, un elegir confiar una y otra vez, especialmente cuando el camino se vuelve difuso y las respuestas fáciles se desvanecen. La duda, manejada con humildad y búsqueda sincera, puede incluso purificar nuestra fe, despojándola de certezas superficiales. Hoy, en un mundo lleno de ruido y escepticismo, la duda sigue siendo un paisaje familiar para muchos buscadores. Las voces del mundo, las experiencias personales dolorosas, las tragedias incomprensibles. Todas pueden sembrar semillas de incertidumbre en el alma. ¿Cómo podemos, en medio de este mar revuelto de preguntas y temores que amenazan con arrastrarnos, navegar estas aguas turbulentas sin perder el rumbo? Hemos recorrido un camino, buscando la esencia, la chispa que distingue una fe genuina de una mera creencia. Hemos indagado en las palabras del Maestro, escudriñando sus encuentros, sus parábolas, sus desafíos. Y ahora, el velo comienza a levantarse, revelando el corazón palpitante de lo que Jesús llamaba fe real. No es un concepto abstracto, ni un ritual vacío. Es algo vivo, dinámico, que se manifiesta en el tejido mismo de nuestra existencia. Jesús no habló de fe como una simple aceptación intelectual. Él la definió, implícitamente, como pistis. Una palabra que resuena con mucho más que creencia. Habla de confianza. De una entrega total. No se trata solo de creer en Él como una figura histórica o divina. Se trata de creer a Él. De tomar sus palabras, sus promesas, su carácter inmutable y apoyarse en ellos con todo el peso de nuestro ser. Es poner nuestra esperanza, nuestra dependencia absoluta, no en nuestras propias capacidades o en las circunstancias cambiantes del mundo, sino en su fidelidad inquebrantable. Pero esta confianza, esta pistis, no permanece inerte. Es una fuerza propulsora. La fe real, según Jesús, siempre lleva a la acción. Aergon. No es una acción para ganar la fe, sino una acción que surge de ella. Es el fruto natural de un corazón que confía plenamente. Es la audacia de dar un paso en la oscuridad porque Él dijo, ven. Es la valentía de hablar su verdad cuando el mundo prefiere el silencio. Es la perseverancia en el amor cuando la respuesta es hostilidad. Es vivir, respirar, actuar, como si cada palabra que salió de sus labios fuera la verdad más sólida y absoluta del universo, incluso cuando nuestros sentidos gritan lo contrario. En esta fusión de confianza profunda y acción audaz reside el secreto. Es la llave maestra que libera el poder transformador de una relación viva con lo divino. Es la alquimia que convierte la duda en certeza, el miedo en coraje, la parálisis en movimiento. Es la evidencia de que nuestra fe no es una teoría, sino una realidad palpable que impacta cada decisión, cada relación, cada momento. Esta es la llave. Pero, ¿cómo se abre la puerta? La fe en el siglo XXI, el eco de las palabras pronunciadas hace 2 milenios resuena aún hoy, no como un susurro lejano en la historia, sino como un clamor presente en el corazón del siglo XXI. La fe que Jesús reveló, esa confianza radical y activa, no se quedó sepultada bajo las ruinas de Judea o los pergaminos antiguos. No. Se alza, vibrante, en medio del ruido de nuestras ciudades, en el silencio de nuestras noches. Es la misma fe que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, manifestándose ahora en nuestras calles de asfalto, en nuestros hogares digitales, en la intimidad de nuestros corazones. Mírala. En la madre que vela, con el rostro surcado por la angustia, pero con la mirada fija en lo invisible, elevando una oración desesperada por la vida de su hijo. ¿No es esa la misma fe que clamó a Jesús en medio de la multitud, que creyó contra toda esperanza médica? Mírala de nuevo.
En el voluntario que extiende la mano al desconocido, al desplazado, al quebrado, sin esperar recompensa, impulsado por una compasión que nace de un lugar sagrado, de una fe que ve el rostro de Cristo en el prójimo. ¿No es ese el mismo espíritu que movió al Maestro a tocar al leproso, a sentarse con los marginados, a alimentar a la multitud? Y en el acto más íntimo y quizás más difícil, el perdón ofrecido tras una herida profunda, cuando el peso de la traición o el dolor amenaza con aplastarlo todo, y aún así, se elige soltar, liberar, sanar. ¿No es esa la misma fe que permitió a Jesús orar por quienes lo crucificaban, mostrando un amor que trasciende la justicia humana? Esta fe no es una reliquia del pasado, es el motor que sigue impulsando historias de transformación hoy, un fuego sagrado que arde en millones de almas. Es el hilo invisible que conecta a aquellos primeros seguidores con incontables vidas que, en este instante, eligen confiar cuando la razón grita duda, que actúan por amor cuando el miedo paraliza. Es la misma energía que movió montañas, que calmó tempestades, que resucitó muertos, manifestándose ahora en la resiliencia ante la adversidad, en la esperanza contra toda esperanza, en el amor que se atreve a ser vulnerable en un mundo cínico. La fe real, la fe según Jesús, no es un concepto estático, es una fuerza dinámica, un ancla en la tormenta, una semilla que, una vez plantada, exige crecer y dar fruto. Ha caminado a través de los siglos, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su esencia inmutable, una entrega confiada a la voluntad divina, una acción audaz impulsada por el amor. Está aquí, ahora, latiendo en el corazón del siglo XXI, buscando manifestarse en vidas dispuestas a ser transformadas, a reflejar su luz en la oscuridad. La pregunta que resuena, entonces, no es si esta fe existe o si es relevante, sino si estás listo para dejar que transforme tu propia historia. Hemos explorado la esencia de la fe que Jesús consideraba real, una confianza inquebrantable nacida de una relación íntima, una acción audaz incluso en la penumbra de la duda. Pero, ¿cómo se manifiesta esta fe en el tejido de nuestra existencia? ¿Cómo podemos discernir su autenticidad en el torbellino del mundo? Jesús nos enseñó que un árbol se conoce por su fruto. Y la fe real, la que ancla el alma a la roca eterna, produce un fruto inconfundible, una cosecha espiritual que trasciende el mero esfuerzo humano. No son actos aislados de bondad o momentos fugaces de paz, sino el cultivo continuo del espíritu en el jardín del corazón. Es el amor que perdura cuando todo falla, el gozo que florece en la adversidad, la paz que acalla la tormenta interior. Es la paciencia que aguarda, la benignidad que sana, la bondad que se extiende sin medida. Es la fidelidad que sostiene promesas, la mansedumbre que encuentra fuerza en la humildad, el dominio propio que gobierna las pasiones. Este fruto no es una meta a alcanzar por nuestra propia fuerza, es el resultado orgánico, inevitable, de permanecer injertados en la vid verdadera. Es la savia divina fluyendo a través de nosotros, transformando lo árido en fértil. Una vida con fe real no es inmune al dolor o a la prueba, pero está marcada por una esperanza que no defrauda, una resiliencia forjada en la dependencia divina. Cada acción, cada elección, cada palabra pronunciada desde esta fe, resuena con el eco sutil pero poderoso de su voz. Es una vida que se convierte en un testimonio viviente, un reflejo de la presencia transformadora de aquel en quien hemos creído. Este es el destino de la fe real, una vida que florece en su presencia. Hemos viajado a través de las palabras eternas, explorando el corazón mismo de lo que Jesús enseñó sobre la fe. Hemos visto que no es un concepto etéreo, flotando en el vacío de la teoría, sino una fuerza viva, palpitante, arraigada en una relación profunda con el Creador del universo. La fe real, según aquel que caminó sobre las aguas y sanó al paralítico, es una danza sagrada de confianza y acción. Es la audacia de creerle a Él, de confiar en su bondad inmutable y en su poder ilimitado, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona, cuando la oscuridad parece impenetrable y las dudas susurran en el rincón más íntimo del alma.
Es en esos momentos de abismo, de incertidumbre cruda, donde la fe se forja en el crisol de la experiencia, demostrando ser más que una simple creencia, es una rendición activa, un paso hacia lo desconocido, confiando plenamente en las manos del invisible. Esta es la fe que no solo teoriza sobre milagros, sino que los espera, que no solo habla de esperanza, sino que vive en ella, que no solo reconoce el poder de Dios, sino que actúa sobre él. Es la fe que cambia vidas, que rompe cadenas, que derriba muros aparentemente insuperables, que, en esencia, mueve montañas, no por nuestra propia fuerza, sino por la del Dios en quien confiamos. Esta fe te conecta con algo mucho más grande que tú mismo, con el propósito eterno que late en el corazón del cosmos, con la realidad de un amor que no conoce límites. Te invita a dejar de lado el control ilusorio y a abrazar la dependencia bendita. Te desafía a mirar más allá de las circunstancias visibles y a fijar tus ojos en aquel que es fiel. ¿Te atreves a dar ese paso? ¿Te atreves a confiar de verdad, a actuar sobre esa confianza, a permitir que esa fe real transforme cada fibra de tu ser? La invitación está abierta. El camino ha sido mostrado. La fe te espera. Hemos viajado juntos a través de las palabras eternas, desvelando el latido de una fe que no se conforma con las apariencias, sino que anhela la profundidad de una relación viva con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Una fe que florece en la confianza, incluso cuando la noche es más oscura, y se manifiesta en cada paso valiente que damos. Ahora, la pregunta resuena en el silencio de tu alma: ¿qué significa para ti, en lo más íntimo de tu ser, tener una fe real? Te invito a compartir tus reflexiones, a dejar tu huella en los comentarios aquí abajo. Si este humilde viaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a buscar más, te animo a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal. Juntos podemos seguir explorando las profundidades insondables de la fe que transforma. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y propósito, no dudes en compartir este video. Que la luz que hemos vislumbrado hoy ilumine tu camino.